En noviembre de 1958, el economista William Phillips publicó un artículo titulado La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido, en el que establecía que durante el periodo estudiado se había producido una correlación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de los salarios en la economía británica. Después de encontrar patrones similares en otros países, en 1960, Paul Samuelson y Robert Solow asumieron el trabajo de Phillips e hicieron explícito el vínculo entre la inflación y el desempleo, de manera que cuando el desempleo era bajo, la inflación tendía a ser alta, y al contrario que en los periodos en que el desempleo era alto, la inflación tendía a ser baja. A partir de observaciones puramente empíricas, Phillips encuentra que hay una relación negativa entre paro e inflación. Esto impone a los gobiernos una disyuntiva. Hay que elegir entre un paro moderado y una inflación alta o una inflación moderada con altas tasas de paro. Al colocar en un eje de coordenadas, en abscisas la tasa de desempleo y en ordenadas la tasa de inflación, obtuvo una curva con pendiente negativa. La curva de Phillips relaciona la inflación con el desempleo y sugiere que una política dirigida a la estabilidad de precios promueve el desempleo. Por tanto, cierto nivel de inflación es necesario a fin de minimizar este. En los años siguientes, muchos economistas de los países industrializados creyeron que los resultados obtenidos en la curva de Phillips mostraban que existía una relación permanente y estable entre inflación y desempleo. Se podía tolerar una tasa de inflación relativamente alta a cambio de mantener bajo el paro. Se trataba de un intercambio entre inflación y desempleo. Esta curva describió acertadamente la experiencia de Estados Unidos en los años 60, donde la política de control de la inflación originó una contracción en la economía, incrementando el desempleo. En el ámbito de esta relación expresada por la curva de Phillips, cabe mencionar el término tasa de sacrificio, que pone de manifiesto la cantidad de puntos porcentuales de producción anual perdida en el proceso de reducir la inflación en un punto porcentual. La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 23 de agosto del mismo año, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez, con miembros del Golfo Pérsico, lo que incluía a Irán, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista, unido a un descenso de la actividad económica que generó desempleo. Esta situación duraría hasta principios de los años 80. Los efectos del embargo son claros. Se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya había empezado y llevó a una recesión global durante el año siguiente. La curva de Phillips, utilizada hasta entonces, no predecía que algo así pudiera ocurrir. Un alto desempleo tenía que ir acompañado de una baja inflación. El modelo de la curva de Phillips, como había sido hasta entonces, dejó de ser válido. La curva de Phillips no contemplaba un stock negativo de oferta. De hecho, los datos para los años posteriores no muestran ya esa clara relación que mostraban antes entre paro e inflación. Los estudios posteriores de la curva de Phillips han reflejado que aunque a corto plazo se puede mantener una relación estable entre inflación y desempleo, a largo plazo esa relación se torna inestable y poco sistemática. La teoría del modelo neoclásico de las expectativas racionales justifica esta inestabilidad explicando que la inflación imprevista puede provocar a corto plazo un aumento de la producción y el empleo, pero a largo plazo, cuando desaparece esta ilusión monetaria, no existe intercambio entre inflación y desempleo. El de la curva de Phillips es un ejemplo de cómo un modelo macroeconómico puede ser acertado
en unas circunstancias, pero volverse poco útil si los supuestos del modelo fallan. Distintas circunstancias o distintos entornos harán que modelos que hasta entonces eran adecuados para explicar el funcionamiento de la economía dejen de ser válidos en un nuevo contexto. Por eso, es el trabajo de los futuros economistas seguir estudiando el funcionamiento de la economía y adaptar y revisar los modelos antiguos o proponer nuevos si fuera necesario.